Hay ausencias que pesan más que cualquier carga física. Hay silencios que gritan. Hay momentos del día, una canción, una fotografía, una silla vacía en la mesa, que de repente nos recuerdan que alguien ya no está. Y entonces el corazón se aprieta, la garganta se cierra y la pregunta inevitable aparece: ¿cómo se sigue adelante cuando extrañas tanto a alguien que partió? Tal vez has sentido culpa por cosas que no dijiste. Tal vez te preguntas si hiciste lo suficiente. O quizá el dolor no es escandaloso, sino silencioso, una nostalgia constante que te acompaña incluso cuando sonríes. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios puede usar incluso este momento para hablar a tu alma y traer consuelo donde parecía imposible. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a que apoyes este contenido con un me gusta, lo compartas con alguien que también esté atravesando un duelo y escribas en los comentarios la frase: en Cristo hay esperanza eterna. Esa declaración puede convertirse en una semilla de fe para ti y para otros. Ahora caminemos juntos por una verdad que no elimina el dolor, pero sí lo transforma. Porque cuando extrañas a alguien que ya no está, el cielo no permanece en silencio. Parte 1. El dolor que Dios comprende. El duelo no es señal de debilidad espiritual, no es falta de fe, no es un retroceso en tu caminar con Dios. El duelo es una expresión del amor. Solo duele aquello que fue significativo. Solo extrañas profundamente a quien ocupó un lugar real en tu vida. Desde el principio de la Escritura vemos que la separación produce lágrimas. Cuando Abraham perdió a Sara, lloró por ella y la lloró públicamente, según Génesis capítulo 23. La Biblia no oculta el dolor humano. No presenta héroes de fe que no sienten. Presenta hombres y mujeres que sienten profundamente y aún así confían. Incluso Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, en Juan capítulo 11, versículo 35, declara: Jesús lloró. Lo hizo frente a la tumba de Lázaro, y esto es teológicamente profundo. Él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que la muerte no tendría la última palabra en ese caso, y aún así lloró. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no es indiferente al dolor humano. La muerte no fue parte del diseño original. La muerte es una intrusa en la historia creada por el pecado, como explica Romanos capítulo 5. Por eso duele, por eso se siente antinatural, porque en el corazón humano existe una intuición de eternidad, como declara Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Cuando extrañas a alguien que ya no está, estás experimentando el choque entre el amor eterno que Dios puso en tu corazón y la realidad temporal de este mundo caído. Es una tensión espiritual. Algunos han pensado que si lloran demasiado están demostrando falta de fe, pero la Escritura no respalda esa idea. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. No dice que no debemos entristecernos, dice que nuestra tristeza tiene un matiz distinto, está atravesada por esperanza. Hay una diferencia entre dolor con desesperación y dolor con esperanza. El primero dice, todo terminó. El segundo dice, esto no es el final de la historia. Imagina por un momento que la vida fuera como un libro cuya última página ya fue escrita por Dios. Nosotros estamos leyendo capítulos intermedios llenos de lágrimas, despedidas y misterios, pero el autor ya vio el desenlace. Y ese desenlace incluye restauración, justicia y vida eterna. El problema es que vivimos en el capítulo del adiós, no en el capítulo del reencuentro. Y el corazón sufre en ese intervalo. También es importante entender algo más. El duelo no sigue un calendario fijo, no se mide en semanas ni en meses. Hay días en que te sientes fuerte y otros en que una memoria te derrumba.
Eso no significa que estás retrocediendo espiritualmente, significa que eres humano. El Salmo 34, versículo 18, declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está cerca de los perfectos, dice que está cerca de los quebrantados. Cuando extrañas a alguien que ya no está, puede que sientas que Dios está distante, pero la verdad bíblica afirma lo contrario. Es precisamente en ese quebranto donde su cercanía se intensifica. A veces el dolor nos lleva a preguntas profundas. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué de esta manera? Y aunque no siempre obtenemos respuestas específicas, sí recibimos una revelación del carácter de Dios. Él no es un observador frío. Es el Padre que entrega a su propio Hijo. Es el Dios que conoce lo que significa la pérdida. En la cruz vemos el punto máximo del sufrimiento inocente. Isaías capítulo 53 describe a Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto significa que no estás hablando con un Dios que no entiende. Estás orando a alguien que atravesó el dolor más profundo para redimir el tuyo. Esta perspectiva cambia la manera en que vemos nuestras lágrimas. No son ignoradas, no son desperdiciadas. El Salmo 56, versículo 8, dice que Dios recoge nuestras lágrimas en su redoma. Es una imagen poética pero poderosa. Cada lágrima es vista, contada y valorada. Entonces, el primer paso para sanar no es reprimir el dolor, sino traerlo delante de Dios. No necesitas fingir fortaleza. No necesitas disfrazar tu tristeza con frases espirituales. Puedes decir, Señor, me duele. Señor, extraño. Señor, no entiendo. Y en ese espacio de honestidad comienza la obra sanadora del Espíritu Santo. Pero hay algo más profundo que debemos explorar. ¿Qué sucede espiritualmente cuando un creyente parte? ¿Qué dice la Escritura acerca del estado eterno? ¿Qué significa realmente la esperanza cristiana frente a la muerte? Parte 2. La esperanza que atraviesa la muerte. Cuando alguien que amamos parte de este mundo, no solo enfrentamos el vacío emocional, sino también preguntas espirituales profundas. ¿Dónde está ahora? ¿Qué sucede después del último suspiro? ¿Existe realmente un reencuentro? La fe cristiana no evade estas preguntas. Las enfrenta con una afirmación poderosa. La muerte no tiene la autoridad final sobre el Hijo de Dios. En el corazón del Evangelio está la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, declara que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero el mismo pasaje afirma con firmeza que Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. La palabra primicias implica que hubo un primero, pero no será el último. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado, fue el inicio de una cosecha eterna. Esto significa que la muerte física, aunque dolorosa, no es el final para quien está en Cristo. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras fueron pronunciadas en un contexto de duelo frente a Marta, que lloraba la muerte de su hermano Lázaro. Jesús no ofreció una explicación filosófica, ofreció una revelación personal. Él mismo es la vida. La doctrina cristiana enseña que cuando un creyente muere, su espíritu pasa a la presencia del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8, afirma que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. No hay un vacío indefinido, no hay una pérdida en la nada, hay un traslado, hay una transición de lo visible a lo eterno. El apóstol Pablo también escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 21, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa expresión puede parecer difícil de comprender desde nuestra perspectiva humana, porque para nosotros la muerte es pérdida. Pero para quien parte en Cristo es ganancia eterna.
Es el cumplimiento de la promesa. Apocalipsis capítulo 21 describe un futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta no es una metáfora emocional, es una promesa escatológica. La historia no termina en un cementerio, termina en una nueva creación. Sin embargo, es importante equilibrar la doctrina con la sensibilidad. Saber que alguien está con el Señor no elimina automáticamente la tristeza. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, y aún así lloró. La esperanza eterna no cancela el proceso humano del duelo, lo transforma. Existe una diferencia entre separación temporal y pérdida definitiva. Para el creyente, la separación es real, pero es temporal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 describe el día en que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y concluye con una frase poderosa: alentaos los unos a los otros con estas palabras. La doctrina no fue dada para debates fríos, fue dada para consuelo real. Imagina por un momento el instante en que un hijo de Dios cruza el umbral de la eternidad. Aquí vemos un cuerpo frágil, limitado por enfermedad o edad. Pero del otro lado hay plenitud, hay restauración, hay gloria. Primera de Corintios capítulo 15 habla de un cuerpo corruptible que será revestido de incorrupción. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. La muerte, desde la perspectiva eterna, no es un muro infranqueable, sino una puerta. Una puerta que Cristo ya atravesó primero y dejó abierta para los suyos. Esta verdad cambia la manera en que interpretamos nuestra nostalgia. Cuando extrañas a alguien que murió en el Señor, no estás añorando algo que se extinguió. Estás anhelando un reencuentro que está prometido. El amor que sientes no quedó suspendido en el vacío. Está anclado en una esperanza futura. Hebreos capítulo 6 habla de la esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Un ancla no elimina la tormenta, pero impide que el barco sea arrastrado sin control. La doctrina de la resurrección es esa ancla en medio del duelo. También debemos recordar que la eternidad no es simplemente una prolongación del tiempo actual, es una realidad transformada. Primera de Juan capítulo 3 declara que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La gloria futura supera cualquier limitación presente. A veces, el dolor del duelo se mezcla con el miedo a olvidar. Tememos que con el paso del tiempo los recuerdos se diluyan. Pero la eternidad en Cristo no borra las historias, las redime. El Dios que nos creó como seres relacionales no destruye la identidad, la perfecciona. La comunión de los santos no es solo una expresión litúrgica, es una verdad espiritual que afirma que formamos parte de un cuerpo que trasciende la muerte. Efesios capítulo 1 habla de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no está limitada a los que están físicamente presentes. Hay una dimensión eterna que aún no vemos completamente. Sin embargo, mientras caminamos en este lado de la eternidad, seguimos sintiendo la ausencia, y es ahí donde la doctrina debe descender al corazón. No basta con saber intelectualmente que existe el cielo. Necesitamos que esa verdad consuele nuestras noches silenciosas. Cuando la casa se siente más vacía, cuando el teléfono ya no suena con esa voz conocida, cuando celebraciones importantes traen un matiz de tristeza. En esos momentos, la esperanza cristiana no es una frase decorativa, es una fuerza espiritual. El mismo Espíritu Santo, llamado Consolador en Juan capítulo 14, no solo nos enseña verdades teológicas, nos acompaña en el proceso emocional. Él trae a la memoria las palabras de Cristo. Él susurra paz en medio del llanto.
La muerte no tiene la última palabra porque la última palabra pertenece a la resurrección. La cruz no fue el final del Hijo de Dios, fue el preludio de la tumba vacía. Y esa tumba vacía es la garantía de que el adiós no es definitivo. Cuando miras al cielo y sientes esa mezcla de nostalgia y esperanza, estás participando de una tensión sagrada. Es el ya y el todavía no. Ya tenemos promesa de vida eterna, pero todavía caminamos en un mundo donde las despedidas existen. Esta verdad puede cambiar tu manera de atravesar el duelo. No elimina el amor, no borra el recuerdo, pero coloca el dolor dentro de una historia más grande. Y ahora es momento de traer esta verdad a la vida diaria, porque no se trata solo de saber dónde está quien partió, sino de aprender cómo vivir aquí mientras extrañamos. Parte 3. Aprender a vivir mientras extrañas. Saber que existe la resurrección fortalece la mente, pero el corazón sigue atravesando días concretos. Hay mañanas en que despiertas y por unos segundos todo parece normal, hasta que la realidad vuelve y recuerdas que esa persona ya no está. Es en esos momentos cotidianos donde la fe debe descender del plano doctrinal al terreno práctico. Vivir mientras extrañas no significa reemplazar a quien partió, no significa olvidar, tampoco significa que el dolor desaparece de un día para otro. Significa aprender a caminar con Dios en medio de la ausencia. El salmista escribió en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Observa que no dice si ando, sino aunque ande. El valle no es opcional en la experiencia humana, pero la promesa es la compañía divina en el valle. Cuando la ausencia pesa, la oración se convierte en un refugio, no una oración elaborada ni perfecta, sino una conversación honesta. Puedes decir, Señor, hoy me duele más que ayer. Señor, hoy recuerdo su risa. Señor, ayúdame a vivir este día sin amargura. La oración no cambia el pasado, pero transforma el presente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos invita a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no siempre es una emoción intensa. A veces es una estabilidad silenciosa que evita que te derrumbes por completo. También es importante permitirte sentir. Algunos creyentes intentan anestesiar el dolor con actividad constante. Se llenan de tareas, responsabilidades, compromisos para no pensar, pero el alma necesita espacio para procesar. Jesús, después de momentos intensos, se retiraba a lugares solitarios para orar. Hay un tiempo para servir y un tiempo para llorar. Eclesiastés capítulo 3 declara que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. No te apresures a saltar al tiempo de reír si aún estás en el tiempo de llorar. Dios no te exige velocidad en tu sanidad. Otra práctica espiritual esencial es la comunión. El aislamiento prolongado puede intensificar el dolor. Gálatas capítulo 6 nos anima a llevar las cargas los unos de los otros. La iglesia no es solo un lugar de enseñanza, es una familia que sostiene. Compartir un recuerdo, hablar de la persona que partió, permitir que otros oren por ti, todo eso forma parte del proceso de restauración. Imagina una brasa encendida separada del fuego. Poco a poco se apaga, pero cuando vuelve al conjunto, el calor se mantiene. El duelo puede llevarnos a retirarnos, pero la comunidad puede sostener nuestra llama interior. También ayuda a transformar el recuerdo en gratitud. En lugar de enfocarte únicamente en la ausencia, puedes agradecer por el tiempo compartido. Cada conversación, cada enseñanza, cada gesto de amor se convierte en un legado. Santiago, capítulo 1, afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Las personas que marcaron nuestra vida
fueron, en cierto sentido, regalos temporales de Dios. Esto no elimina el anhelo, pero cambia el enfoque. En lugar de decir, solo lo perdí, también puedes decir, lo tuve. Hay días en que la culpa intenta infiltrarse. Palabras no dichas, reconciliaciones pendientes, decisiones que hubieras querido tomar de otra manera. En esos momentos debes recordar la gracia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No puedes cambiar el ayer, pero puedes recibir perdón hoy. La culpa no sana la pérdida, solo la gracia libera el corazón para seguir adelante. Vivir mientras extrañas también implica honrar el legado sin quedarte atrapado en el pasado. Puedes continuar valores, principios, enseñanzas que esa persona sembró en ti. Proverbios capítulo 4. Habla de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Si permites que el dolor se convierta en amargura, el legado se distorsiona. Pero si permites que el amor se transforme en propósito, el legado se multiplica. Tal vez esa persona te enseñó a servir, a perseverar, a orar. Vivir esas enseñanzas es una forma de mantener viva su influencia sin idolatrar su memoria. También hay algo más profundo. El Espíritu Santo obra consuelo progresivo. Jesús lo llamó Consolador. No es solo un título simbólico, es una función activa. Él no solo te recuerda la promesa del cielo, te fortalece para vivir hoy. A veces, el consuelo llega en pequeños detalles. Una palabra que alguien te dice sin saber cuánto la necesitabas. Un versículo que parece escrito para tu momento exacto. Una canción que trae paz en medio de la noche. No son coincidencias aisladas, son caricias del cielo. Romanos capítulo 8 afirma que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte. La muerte separa físicamente, pero no puede separar del amor eterno de Dios. Y ese amor es el que sostiene tu vida ahora. Es importante también cuidar el cuerpo en medio del duelo. Dormir, alimentarse, caminar, respirar profundamente. El ser humano es integral. Espíritu, alma y cuerpo están conectados. Descuidar uno afecta a los demás. Habrá fechas especiales que reaviven el dolor. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones. Prepararte espiritualmente para esos días puede ayudarte a atravesarlos con mayor estabilidad. Puedes dedicar ese día a la oración, a compartir con familia, a hacer un acto de servicio en honor a la memoria. Convertir el dolor en un acto de amor es una forma de redimir la experiencia. Vivir mientras extrañas es aprender a sostener dos realidades al mismo tiempo, el dolor presente y la esperanza futura. No se excluyen, coexisten. Y en medio de esa coexistencia, Dios obra carácter. Segunda de Corintios capítulo 4 habla de una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto no minimiza tu dolor, lo coloca en una perspectiva eterna. Esta verdad puede cambiar tu vida diaria. Puedes levantarte cada mañana sabiendo que aunque hay una silla vacía, no hay un cielo vacío. Aunque hay una ausencia visible, hay una presencia invisible que te acompaña. Pero para entender aún más profundamente cómo Dios ha tratado el duelo a lo largo de la historia bíblica, necesitamos mirar ejemplos concretos. Hombres y mujeres que también lloraron, que también extrañaron y que encontraron en Dios una fortaleza inesperada. Parte 4. Lágrimas que dejaron huella en la historia bíblica. La Biblia no es un libro ajeno al duelo. No es una colección de relatos donde los hombres de fe caminan sin heridas. Es una historia atravesada por despedidas, pérdidas y momentos donde el cielo parecía guardar silencio. Y sin embargo,
En cada uno de esos episodios encontramos una verdad constante. Dios no abandona a los que lloran. Pensemos en David, el rey, el guerrero, el adorador. También fue un hombre que conoció la pérdida. Cuando su hijo enfermó gravemente, David ayunó, oró y se postró en tierra. Segunda de Samuel, capítulo 12, describe su angustia. Durante días clamó esperando un milagro, pero el niño murió, y entonces ocurre algo que desconcierta a muchos. David se levanta, se lava, adora y come. No porque no le doliera, no porque no amara a su hijo, sino porque comprendió algo profundo. Dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay en esa frase una aceptación dolorosa, pero también una esperanza implícita. David entendió que la separación no era eterna. Otro ejemplo conmovedor es el de Noemí en el libro de Ruth. Perdió a su esposo y a sus hijos en tierra extranjera. Su dolor fue tan intenso que pidió que la llamaran Mara, que significa amarga. Noemí no fingió fortaleza. Expresó su quebranto abiertamente. Sin embargo, Dios estaba tejiendo una historia más grande de lo que ella podía ver. A través de Ruth y Boz surgió una línea que conduciría al nacimiento del Mesías. En medio de la pérdida, Dios ya estaba preparando redención. José también experimentó un tipo de duelo. Fue separado de su padre, vendido por sus hermanos, dado por muerto en el corazón de Jacob. Génesis capítulo 37 describe cómo Jacob rasgó sus vestidos y lloró muchos días, diciendo que descendería enlutado hasta el sepulcro. Durante años creyó que su hijo había muerto. El dolor de una pérdida que parecía definitiva marcó su vida. Y sin embargo, lo que parecía muerte era preservación. Lo que parecía final era preparación. Cuando finalmente se reencontraron, el llanto fue tan profundo como el duelo inicial. Génesis capítulo 46 relata ese abrazo restaurador. Este ejemplo nos enseña algo. No siempre comprendemos lo que Dios está haciendo en medio del dolor. Nuestra visión es parcial. Su propósito es completo. También vemos el duelo en Marta y María. Cuando Lázaro murió, ambas dijeron a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay en esas palabras una mezcla de fe y reproche. Creían en su poder, pero cuestionaban su ausencia. Y Jesús no las reprendió por sentir, lloró con ellas. El Hijo de Dios se detuvo ante una tumba y compartió el dolor humano. Esto revela que el duelo no nos aleja automáticamente de la presencia divina. A veces es precisamente el lugar donde su cercanía se hace más tangible. Job es otro ejemplo profundo. Perdió hijos, bienes, salud. El libro de Job no ofrece explicaciones simples, muestra el misterio del sufrimiento. Job rasgó su manto, se postró en tierra y adoró. Dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esta declaración no fue indiferencia, fue fe en medio de la devastación. Job no entendía el porqué, pero decidió sostenerse en el quién. Hay algo poderoso en estos relatos. Ninguno de ellos niega el dolor, ninguno minimiza la pérdida, pero todos muestran que el duelo no es el capítulo final. Dios sigue escribiendo después de las lágrimas. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos despedidas dolorosas. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, la escena es intensa. Se abrazan, lloran y lo acompañan hasta el barco, afligidos porque no verían más su rostro. El texto no oculta la tristeza de una separación probablemente definitiva en esta vida. La comunidad cristiana primitiva también experimentó pérdida. Esteban fue apedreado y hombres piadosos hicieron gran llanto sobre él. Hechos capítulo 8 lo menciona claramente. La iglesia lloraba a sus mártires, pero también proclamaba la resurrección. Estos ejemplos nos enseñan que el duelo es parte del peregrinaje humano, pero no define el destino final.
Imagina por un momento a cada uno de estos personajes en el instante más oscuro de su pérdida. No tenían el panorama completo, no sabían cómo terminaría su historia, solo sabían que dolía, y aún así, eligieron confiar. Tal vez tú también estás en un punto de la historia donde no ves el desenlace, solo sientes la ausencia, solo experimentas el vacío. Pero así como en cada uno de estos relatos, Dios no se retiró, tampoco se retira de tu proceso. Hay una verdad constante que atraviesa toda la Escritura. El Señor es especialista en transformar lo que parece final en un nuevo comienzo. Isaías capítulo 61 habla de dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. No es una negación del luto, es una promesa de transformación. El duelo puede marcar una temporada, pero no determina tu identidad eterna. Tu historia no se reduce a lo que perdiste, está anclada en lo que Cristo ganó. Estos ejemplos bíblicos nos preparan para entender algo más. El dolor que hoy sientes puede convertirse en testimonio mañana. Lo que hoy parece una herida abierta puede convertirse en una fuente de consuelo para otros. Y eso nos lleva a una dimensión más íntima y cercana. Porque no solo la Biblia contiene historias de duelo. Hoy, en cada comunidad, en cada familia, hay personas atravesando procesos similares. El consuelo que has recibido puede convertirse en un puente para alguien más. Parte 5. Cuando el dolor se convierte en testimonio. El duelo, aunque profundamente personal, nunca es completamente aislado. Hay una dimensión misteriosa en el sufrimiento que, con el tiempo, puede transformarse en un puente de consuelo para otros. Lo que hoy te duele en silencio puede convertirse mañana en una palabra de esperanza para alguien que apenas comienza su proceso. Imagina a una mujer que perdió a su madre después de una larga enfermedad. Durante meses la acompañó, sostuvo su mano, escuchó su respiración debilitándose poco a poco. Cuando finalmente partió, la casa se volvió demasiado grande. Cada rincón parecía guardar un eco. Durante semanas sintió que la tristeza era una sombra constante. Oraba, pero a veces las palabras no salían, solo lágrimas. Un día, en la iglesia, vio a otra mujer llorando discretamente al final del servicio. Se acercó con cautela. No tenía grandes discursos, solo dijo: «Yo también sé lo que se siente». Ese simple gesto abrió una conversación profunda. No ofreció soluciones rápidas, compartió su proceso, sus noches difíciles, los versículos que la sostuvieron cuando pensó que no podría levantarse. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Observa el ciclo. El consuelo no es solo para aliviarte, es para capacitarte. El dolor no es el fin de tu historia espiritual. Puede convertirse en una herramienta redentora. Piensa en un padre que perdió a su hijo en un accidente inesperado. Durante meses luchó con preguntas sin respuesta. Sintió enojo, confusión, culpa, pero decidió aferrarse a la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28, que afirma que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. No entendía cómo algo tan devastador podría encajar en un propósito mayor, pero eligió confiar. Con el tiempo, comenzó a acompañar a otras familias que atravesaban pérdidas similares. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la cicatriz, y hay algo poderoso en una cicatriz. Demuestra que hubo una herida, pero también que hubo sanidad. El testimonio no borra el pasado, pero le da significado. Quizá tú aún no te sientes listo para hablar. Tal vez tu herida todavía está fresca y está bien. El testimonio no se fuerza, se forma con el tiempo, bajo la obra paciente del Espíritu Santo. A veces el testimonio no es público ni visible,
puede ser tan sencillo como la manera en que decides responder al dolor. Cuando eliges no endurecer tu corazón, cuando decides no culpar a Dios, cuando sigues congregándote aunque cada canto te recuerde a quien ya no está. Esas decisiones silenciosas son testimonios vivientes. Imagina a un joven que perdió a su abuelo, quien fue su mentor espiritual. Extrañaba sus consejos, sus historias, sus oraciones. Durante un tiempo se sintió espiritualmente desorientado, pero recordó algo que su abuelo solía decirle: la fe no es sentir siempre, es confiar incluso cuando no entiendes. Esa frase se convirtió en su ancla. Años después, cuando discipulaba a otros jóvenes, repetía esas mismas palabras. El legado se multiplicó. Lo que recibiste no muere cuando la persona parte, puede expandirse a través de ti. El dolor también puede sensibilizar el corazón. Antes tal vez pasabas por alto a quienes lloraban. Ahora entiendes la profundidad de una mirada apagada. Entiendes lo que significa un silencio cargado. Esa empatía es fruto del sufrimiento redimido. Jesús, después de sufrir, se convirtió en nuestro sumo sacerdote compasivo. Hebreos capítulo 4 declara que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Su sufrimiento lo capacitó para comprender. De manera imperfecta, pero real, algo similar ocurre en nosotros. Hay testimonios que no comienzan con victoria inmediata, comienzan con quebranto, pero con el tiempo revelan fidelidad. Quizá recuerdas momentos específicos donde sentiste una paz inexplicable en medio del duelo. Tal vez en el funeral, cuando una canción habló directamente a tu corazón, o en una noche de insomnio, cuando un versículo vino a tu mente con claridad sorprendente. Esos momentos son parte de tu historia con Dios. El testimonio no es decir que no dolió, es afirmar que Dios estuvo presente en el dolor. También hay algo transformador en decidir honrar la memoria a través del servicio. Algunas personas crean iniciativas, apoyan causas, ayudan a otros en nombre de quien partió, no para llenar el vacío, sino para convertir la nostalgia en acción constructiva. Esa transformación es profundamente espiritual. Es permitir que el amor continúe produciendo fruto. Pero hay un equilibrio necesario. Convertir el dolor en testimonio no significa apresurar la sanidad. No significa presionarte para estar fuerte cuando aún estás procesando. Hay una diferencia entre compartir desde una herida abierta y compartir desde una herida restaurada. El Espíritu Santo guía el momento adecuado. Si hoy todavía estás en el proceso más íntimo del duelo, no te exijas resultados. Permite que Dios trabaje en lo profundo. Permite que tus lágrimas rieguen una tierra que, aunque ahora parece árida, puede producir compasión, sabiduría y sensibilidad espiritual. Salmo 126 dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No dice siembran en ausencia de lágrimas, dice con lágrimas. Las lágrimas no son un obstáculo para la cosecha, pueden ser parte del proceso que la prepara. Tal vez ahora solo ves tierra húmeda por el llanto, pero Dios ve semillas invisibles que están germinando. Con el tiempo, mirarás atrás y reconocerás que aunque nunca deseaste atravesar esta experiencia, ella moldeó algo en ti. Te hizo más dependiente de Dios, más consciente de la eternidad, más sensible a la fragilidad de la vida. El testimonio no glorifica la pérdida, glorifica la fidelidad divina en medio de la pérdida. Y ahora es momento de ir más profundo aún, porque no basta con entender que el dolor puede convertirse en testimonio. Necesitamos herramientas espirituales concretas para vivir cada día bajo esta verdad, sin que la tristeza gobierne el corazón. Parte 6. Vivir cada día bajo la verdad eterna. El duelo no se resuelve en una sola experiencia espiritual.
no desaparece después de una oración intensa ni se desvanece tras escuchar una predicación poderosa. Es un proceso que se atraviesa día a día. Por eso, vivir bajo la verdad eterna requiere decisiones constantes, pequeñas pero firmes, que alinean el corazón con la esperanza del cielo. Una de las decisiones más importantes es elegir en qué pensamientos permanecer. La mente, cuando está herida, puede convertirse en un terreno donde crecen dudas, temores y escenarios imaginarios. Por eso, 2 de Corintios capítulo 10 nos habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no significa negar el dolor, sino evitar que el dolor distorsione la verdad. Cuando un pensamiento te dice todo terminó, puedes responder con la promesa de Juan capítulo 14, donde Jesús afirma que va a preparar lugar para nosotros. Cuando la mente susurra nunca volverás a ver a esa persona, puedes recordar 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que habla del reencuentro glorioso. Renovar la mente no es un acto automático, es una disciplina espiritual. Otra práctica esencial es cultivar momentos conscientes con Dios, no solo en medio de la crisis, sino como hábito diario. Puede ser al despertar, dedicando los primeros minutos a agradecer por la vida. Puede ser leyendo un salmo en voz alta, permitiendo que sus palabras se conviertan en oración. Puede ser caminando en silencio mientras meditas en la fidelidad divina. El Salmo 119 declara que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el duelo, el camino parece oscuro, pero la lámpara no ilumina kilómetros por adelantado, ilumina el siguiente paso. Y a veces, eso es suficiente. También es importante reconocer que la tristeza puede reaparecer de manera inesperada. Un aroma, una fecha, una canción pueden reactivar emociones intensas. Cuando eso ocurra, no te castigues. Permítete sentir, pero no permitas que esa emoción te arrastre lejos de la verdad. Respira, ora, recuerda. Hay algo profundamente sanador en verbalizar lo que sientes delante de Dios. Puedes decir, Señor, hoy lo extraño más. Señor, hoy me duele este recuerdo. La honestidad abre espacio para la intervención del Espíritu Santo. Vivir bajo la verdad eterna también implica aprender a agradecer incluso en medio de la ausencia. No agradecer por la pérdida, sino agradecer por el tiempo compartido, por las lecciones recibidas, por el amor experimentado. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 nos llama a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La gratitud no borra la nostalgia, pero transforma su tono. Otro consejo espiritual es evitar decisiones importantes cuando el corazón está profundamente herido. El duelo puede nublar el discernimiento. Permite que el tiempo y la oración estabilicen tus emociones antes de tomar pasos trascendentales. Proverbios capítulo 3 nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. En tiempos de pérdida, nuestra perspectiva puede estar limitada por el dolor. Confiar implica reconocer que Dios ve más allá del momento presente. También es valioso crear espacios de memoria saludable. Puedes escribir cartas expresando lo que sientes. Puedes conservar fotografías y permitirte recordarlas sin culparte por sonreír o llorar. Recordar no es retroceder, es honrar. Sin embargo, hay que vigilar que la memoria no se convierta en refugio permanente que impida avanzar. El pasado es parte de tu historia, pero no es tu destino final. El servicio es otra herramienta poderosa. Cuando ayudas a otros, tu perspectiva se amplía, no porque tu dolor desaparezca, sino porque descubres que aún tienes propósito.
Efesios capítulo 2 declara que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Tu llamado no terminó con la partida de esa persona. Tu misión continúa. Cuidar tu relación con Dios es fundamental. El duelo puede generar preguntas difíciles. ¿Por qué permitió esto? ¿Dónde estaba en ese momento? Estas preguntas no son señal de rebeldía automática. Son parte del proceso humano. Pero en lugar de alejarlas o reprimirlas, preséntalas en oración. Dios no se intimida ante tus preguntas. Los salmos están llenos de interrogantes dirigidos al cielo, y aún así terminan en confianza. También es importante rodearte de voces que alimenten tu fe. Escuchar enseñanzas, leer libros edificantes, conversar con creyentes maduros. La fe crece cuando se expone constantemente a la verdad. Romanos, capítulo 10, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En momentos de vulnerabilidad, lo que escuchas influye profundamente en lo que crees. No olvides que el duelo puede redefinir tu relación con la eternidad. Antes, tal vez el cielo era una idea distante. Ahora se siente más cercano, más real. Esta conciencia puede profundizar tu vida espiritual. Puede recordarte que esta tierra no es tu hogar permanente. Colosenses capítulo 3 nos anima a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No como una forma de evasión, sino como una perspectiva que ordena prioridades. Habrá días en que te sientas fuerte y otros en que parezca que retrocedes. El crecimiento espiritual no es lineal. Pero si mantienes tu corazón abierto, si sigues buscando a Dios incluso cuando no sientes consuelo inmediato, estás avanzando más de lo que crees. Vivir cada día bajo la verdad eterna es caminar con una esperanza que no depende del estado emocional del momento. Es decidir que, aunque extrañas profundamente, no vivirás atrapado en la desesperanza. Y mientras aprendes a caminar así, descubrirás algo hermoso. No estás solo en este proceso. Hay una familia espiritual que también camina, que también ha llorado, que también espera el mismo reencuentro glorioso. Parte 7. Unidos más allá de la ausencia. Cuando atravesamos el duelo, es fácil sentir que nadie comprende exactamente lo que estamos viviendo. Cada historia es distinta. Cada relación fue única. Cada despedida tiene matices personales. Y, sin embargo, existe una verdad que trasciende esa experiencia individual. En Cristo no caminamos solos. La fe cristiana no es un viaje aislado, es una peregrinación compartida. Efesios capítulo 2 declara que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Esa familia no está limitada por la geografía ni por el tiempo. Está unida por la obra redentora de Cristo. Cuando alguien parte en el Señor, no deja de pertenecer al cuerpo de Cristo. Simplemente cambia de dimensión. Nosotros seguimos caminando aquí. Ellos están en la presencia del Rey. Pero la cabeza es la misma, Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, habla del cuerpo con muchos miembros. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esto significa que el duelo no debe vivirse en secreto absoluto. La Iglesia está llamada a llorar con los que lloran, como enseña Romanos, capítulo 12. Tal vez has experimentado ese abrazo inesperado en un momento difícil. Esa oración que parecía describir exactamente lo que sentías. Esa presencia silenciosa que no ofrecía explicaciones, pero sí compañía. Eso es la familia espiritual en acción. Imagina un tejido. Cada hilo individual parece frágil por sí solo, pero cuando se entrelazan, forman una tela resistente. La comunidad de fe funciona de manera similar. Tus lágrimas no debilitan el tejido, lo humanizan, lo hacen real. Hay algo más profundo aún.
Cuando adoramos juntos, cuando proclamamos las promesas de Dios, estamos participando de una realidad que trasciende lo visible. Hebreos capítulo 12 habla de una nube tan grande de testigos. No describe una multitud indiferente, sino una comunión que se extiende más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. La iglesia no es solo la congregación local, es una comunidad eterna. Esto no significa que podamos comunicarnos con quienes partieron ni que debamos intentar hacerlo. La Escritura es clara en mantener nuestra mirada en Cristo, pero sí significa que formamos parte de una historia mayor, donde la muerte no fractura la unidad espiritual. Cuando cantas un himno que esa persona también amaba, cuando lees un pasaje que solían meditar juntos, hay una conexión que no se basa en lo físico, sino en la obra de Dios en ambos corazones. La comunión de los santos es una verdad que ofrece consuelo profundo, no porque anule la separación temporal, sino porque afirma que la relación en Cristo no fue en vano. Además, el duelo compartido puede fortalecer la comunidad. Cuando una familia atraviesa una pérdida, la iglesia tiene la oportunidad de demostrar el amor práctico. Llevar alimento, acompañar en silencio, enviar mensajes de ánimo, organizar tiempos de oración. Estos gestos sencillos encarnan el Evangelio. Jesús dijo en Juan capítulo 13 que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. El amor se evidencia especialmente en el dolor. También es importante reconocer que dentro de la familia espiritual hay diversidad en la manera de procesar el duelo. Algunos lloran abiertamente, otros guardan silencio, algunos necesitan hablar mucho, otros prefieren reflexionar en privado. La madurez espiritual implica respetar esos procesos sin imponer expectativas. Gálatas capítulo 6 nos recuerda que cada uno llevará su propia carga, pero también nos invita a llevar las cargas los unos de los otros. Es un equilibrio delicado entre responsabilidad personal y apoyo comunitario. Quizá hoy te sientes débil. Tal vez no tienes fuerzas para animar a nadie, y está bien. Habrá momentos en que recibas más de lo que das. En otros tiempos, cuando tu corazón esté más restaurado, podrás sostener a otros. Así funciona el cuerpo. La ausencia también puede despertar conversaciones profundas dentro de la comunidad. Hablar sobre la eternidad, sobre el cielo, sobre la resurrección. A veces evitamos estos temas porque nos incomodan, pero el duelo nos recuerda que la vida es breve y que nuestras prioridades deben alinearse con lo eterno. Salmo 90 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La pérdida puede convertirse en maestra silenciosa que nos invita a vivir con mayor propósito. Hay algo transformador cuando una comunidad atraviesa el duelo con fe, no negando la tristeza, sino sosteniéndose en la promesa. Los niños observan, los jóvenes aprenden, ven que el cristianismo no es solo celebración en tiempos de prosperidad, sino esperanza en tiempos de pérdida. La unidad también se fortalece cuando recordamos juntos, compartir historias, anécdotas, enseñanzas, reír en medio de las lágrimas. Ese equilibrio entre llanto y gratitud es señal de una fe viva. Y más allá de la iglesia visible, hay una esperanza futura que nos unirá plenamente. Apocalipsis capítulo 7 describe una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono. Esa imagen incluye a los que ya partieron en Cristo y a los que aún caminan. El reencuentro no será fragmentado, será glorioso. Mientras tanto, caminamos como familia en tránsito. Nos apoyamos, nos exhortamos, nos consolamos. Y en ese caminar conjunto, el dolor se hace más llevadero. Pero aún queda algo esencial por afirmar con claridad. La historia no termina en la memoria ni en el proceso de duelo.
termina en una promesa irrevocable, la victoria definitiva sobre la muerte. Parte 8. Cuando la muerte no tiene la última palabra. A lo largo de la historia humana, la muerte ha sido vista como el gran final, como una puerta que se cierra sin regreso, como una sombra que inevitablemente alcanza a todos. Pero el Evangelio irrumpe en esa narrativa con una proclamación audaz: la muerte fue vencida. Primera de Corintios capítulo 15 declara con fuerza: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras no son poesía sentimental, son declaración doctrinal. La resurrección de Cristo cambió el destino final de la humanidad. Cuando extrañas a alguien que ya no está, tu dolor es real, pero la victoria también es real. La cruz parecía el triunfo de la muerte. Los discípulos estaban confundidos, temerosos, desorientados. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba. Una piedra fue sellada. Todo indicaba que la historia había terminado. Pero al tercer día, la piedra fue removida, no para que Cristo pudiera salir, sino para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. Esa tumba vacía es el fundamento de nuestra esperanza. Romanos capítulo 6 enseña que si hemos sido unidos a Cristo en su muerte, también lo seremos en su resurrección. La unión con Cristo no es simbólica, es espiritual y eterna. Lo que ocurrió con Él tiene implicaciones directas para nosotros. Imagina por un momento el instante final de esta era, el sonido de la trompeta, la voz del arcángel, el Señor descendiendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 describe ese día glorioso donde los muertos en Cristo resucitarán primero. No será un acto oculto ni ambiguo, será un evento visible y transformador. Los cuerpos que fueron sembrados en debilidad serán levantados en poder. Lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Esta no es una esperanza vaga, es una promesa respaldada por la fidelidad de Dios. Apocalipsis capítulo 21 nos lleva aún más lejos. Describe un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde Dios morará con su pueblo, donde enjugará toda lágrima, donde no habrá más muerte ni dolor. Esa es la consumación de la historia redentora. Cuando extrañas a alguien que partió en el Señor, estás viviendo en el intervalo entre la promesa y su cumplimiento pleno. Pero el cumplimiento es tan seguro como la resurrección de Cristo. La muerte puede separar temporalmente, pero no puede destruir lo que Dios ha hecho eterno. También debemos recordar que la esperanza cristiana no es escapismo, no es ignorar la realidad del sufrimiento presente, es enfrentarla con la convicción de que no es definitiva. Segunda de Corintios capítulo 4 habla de fijar la mirada no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. El duelo puede hacernos más conscientes de esa dimensión eterna. Lo que antes parecía distante, ahora se siente cercano. El cielo deja de ser una idea abstracta y se convierte en una expectativa viva. Hay un poder transformador en esa perspectiva. Cambia la manera en que valoras el tiempo, cambia tus prioridades, cambia la forma en que amas a quienes aún están contigo. Saber que la muerte no tiene la última palabra también nos impulsa a vivir con urgencia espiritual, a reconciliarnos cuando es necesario, a expresar amor mientras hay oportunidad, a compartir el Evangelio con quienes aún no conocen esta esperanza. El duelo puede convertirse en una llamada a la misión. Quizá hoy sientes que tu corazón todavía está aprendiendo a sostener esta verdad. Tal vez la promesa de la resurrección suena grande, pero tu emoción todavía es frágil. Eso no invalida la promesa. La verdad no depende de la intensidad de tu sentimiento. La fidelidad de Dios no fluctúa con tus emociones. Recuerda que el mismo Jesús que lloró frente a la tumba también llamó a Lázaro a salir.
El mismo que fue crucificado también fue exaltado. La historia de la redención está marcada por momentos donde lo que parecía final resultó ser transición. La muerte es transición para el creyente, no aniquilación. Y llegará el día en que el anhelo que ahora sientes será reemplazado por plenitud. El abrazo interrumpido será restaurado. La conversación inconclusa encontrará continuidad en una dimensión donde el tiempo ya no limita. Mientras tanto, vivimos con la certeza de que cada despedida en Cristo es temporal. Y esa certeza nos prepara para cerrar este recorrido con una declaración final de esperanza. Porque el dolor, aunque real, no es el capítulo final de tu historia. Parte 9. El reencuentro que transforma el presente. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos hablado del dolor que Dios comprende, de la esperanza que atraviesa la muerte, de la manera práctica de vivir mientras extrañas, de los ejemplos bíblicos que lloraron y aún así confiaron, de cómo el dolor puede convertirse en testimonio, de la fuerza de la familia espiritual y de la victoria definitiva sobre la muerte. Ahora debemos reunir todo en una convicción clara y firme. Tu historia no termina en la pérdida. La ausencia que hoy sientes no define tu destino eterno. La silla vacía no es el símbolo final de tu historia. El último suspiro que escuchaste no fue la última palabra del cielo. Primera de Corintios capítulo 15 afirma que Cristo es las primicias de los que durmieron. Eso significa que así como Él salió de la tumba, también lo harán todos los que están en Él. La muerte no es un punto final, es una coma en la narrativa eterna de Dios. Tal vez hoy todavía hay lágrimas cuando pronuncias su nombre. Tal vez hay momentos en que el recuerdo te sorprende y te deja sin palabras. Y está bien, el duelo no desaparece por decreto. Pero ahora sabes algo que antes tal vez no habías comprendido plenamente. La separación es temporal. Imagina por un momento ese día glorioso. No como una fantasía lejana, sino como una realidad prometida. El sonido de la trompeta, el cielo abierto, el cuerpo transformado, la corrupción revestida de incorruptibilidad, la debilidad convertida en poder. Y en medio de esa gloria el reencuentro. No habrá enfermedad, no habrá despedidas, no habrá relojes marcando el paso del tiempo hacia otra pérdida. Solo plenitud en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 21 describe un lugar donde Dios mismo enjugará toda lágrima. No dice que nosotros secaremos nuestras lágrimas, dice que Él lo hará. Es una imagen íntima, personal. El Creador inclinándose hacia sus hijos para borrar la última huella del dolor. Esa escena futura tiene el poder de transformar tu presente. Porque cuando sabes que el reencuentro está asegurado, puedes vivir hoy con esperanza, puedes amar sin miedo absoluto, puedes recordar sin desesperación, puedes llorar sin sentir que todo terminó. Hebreos capítulo 11 habla de hombres y mujeres que murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos. Ellos caminaron sostenidos por una promesa futura. Nosotros también. El reencuentro no es solo consuelo para mañana, es fuerza para hoy. Tal vez te preguntas cómo seguir adelante cuando el corazón todavía se siente frágil. La respuesta no es endurecerte, no es fingir que ya no duele, es permitir que la esperanza eche raíces profundas. Romanos capítulo 8 declara que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Observa que no niega el sufrimiento, lo compara con algo infinitamente mayor. La gloria futura no minimiza tu dolor, pero lo coloca en perspectiva eterna. También es importante recordar que mientras esperas ese reencuentro, Dios todavía tiene propósito para tu vida aquí. Tu llamado no terminó con la partida de esa persona. Tu historia continúa escribiéndose. Quizá ahora eres más consciente de la brevedad de la vida,
más sensible a lo eterno, más dispuesto a reconciliarte, a perdonar, a decir te amo sin postergarlo. El duelo, aunque no deseado, puede purificar prioridades. Salmo 30 dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa mañana puede no ser inmediata, puede no ser mañana en sentido literal, pero la alegría prometida es real. El enemigo intentará susurrarte que la pérdida te definió, que ya no volverás a sentir plenitud, que la sombra será permanente. Pero la verdad bíblica responde con firmeza. Dios restaura, Dios consuela, Dios cumple sus promesas. Y cuando el reencuentro ocurra, entenderás lo que ahora solo puedes creer por fe. Mientras tanto, cada paso que das, sostenido por la esperanza, es una declaración espiritual. Cada oración en medio del dolor es un acto de confianza. Cada vez que eliges no rendirte a la desesperación, estás afirmando que crees en la resurrección. Hoy tal vez sigues extrañando profundamente, y eso no te hace débil, te hace humano. Pero no estás sin esperanza, no estás sin consuelo, no estás sin promesa. La tumba no es el destino final del creyente, el cielo lo es. Si este mensaje ha tocado tu corazón, reafirma tu fe. Declara en tu interior que la muerte no tiene la última palabra y permite que esta verdad transforme la manera en que caminas cada día. Recuerda la frase que compartimos al inicio. En Cristo hay esperanza eterna. No es solo una expresión bonita, es una verdad que sostiene el alma en medio de la ausencia. Que cada vez que extrañes, también recuerdes. Que cada lágrima esté acompañada de esperanza, que cada memoria esté abrazada por la promesa, y que el Dios que recoge tus lágrimas, que venció la muerte y que prometió un reencuentro glorioso, fortalezca tu corazón hoy y siempre.